prácticamente de la misma manera que lo veíamos en San Isidro la semana pasada, sobre el capot, y allí la lleva cerca de 100 metros hasta que cae e intenta escapar, pero fue detenido y además se le encontró marihuana en el interior del vehículo. Bien. La mujer está fuera de peligro con lesiones leves en una clínica privada. Afortunadamente, ¿no? El hecho tuvo estas características en cuanto a la víctima, ¿no? Que no la pasó peor de lo que podía haber sido. Doctor Ferrá, para concluir entonces, el hombre está en las condiciones en que decía Germán y puede llegar a quedar detenido hasta el momento del proceso oral. Exactamente, por la sumatoria de delitos que tiene por concurso real se suman las penas y puede llegar a tener una pena de más de 3 años, lo cual lo deja en calidad de detenido porque sería de cumplimiento efectivo. De todas maneras, están chequeando los antecedentes penales de este hombre, como también los antecedentes del vehículo y intentando determinar la procedencia de la marihuana incautada, lo que hace que el pronóstico de este sujeto no sea del mejor en materia judicial, ¿no? Es muy factible que quede detenido. Después verá si el juez le da la excarcelación, bajo qué pauta. Pero en primera instancia se encuentra detenido a disposición de la Fiscalía de Flagrancia y seguramente va a ser remitido a la Unidad Penal 44 de Batán. Muy bien. Doctor Ferrá, como siempre, muchas gracias. No, a usted, Eduardo, a disposición. Un abrazo. El tema es impuesto a las ganancias, danza de números del proyecto oficial, danza de números también del proyecto alternativo, el que ha presentado el Frente Renovador, diametralmente opuestas las propuestas, digo, en términos de los porcentajes, ¿no? 27.000 millones de pesos del costo fiscal que asume el gobierno si es que se aprueba este proyecto de ley. El Frente Renovador habla de 60.000 millones de dólares. Estamos con un tributarista como Santiago Sáenz Valiente y le preguntaba yo hace unos minutos acerca de por qué no han metido mano a sectores como el juego, la minería, que fue favorecido por el gobierno de Macri cuando asumió, y también el tema de la renta financiera. ¿Por qué todos hablaron de eso pero nadie efectuó el cambio? A ver, primero me parece que hay que recordar que la ley de blanqueo, que es blanqueo y moratoria, tiene previsto y ya está funcionando un comité de 15 diputados, 15 senadores con sus asesores. Sí. Para el 2017 se supone que debiera salir una reforma tributaria realmente relevante y completa, donde haya el menor daño posible de impuestos distorsivos. Hoy que no haya parches, digamos, una reforma integral. Exactamente, comparto absolutamente que es indispensable resolver aquellos, digamos, las cuestiones financieras. No es que todo esté exento, pero ya hubo intentos y modificaciones varias en eso. Lo del juego y lo de minería probablemente también, pero esencialmente me parece que hay que cobrar los impuestos a los que realmente ganan y a los que realmente eventualmente tengan un patrimonio. Los impuestos patrimoniales tienden a disminuir y tienen que ser mínimos para lograr hacer un control de los incrementos de patrimonio. El impuesto a las ganancias, sí, en nivel general, tiene que ser el más importante porque es el más progresivo y no que sea IVA, como es en este momento, con una tasa muy elevada que afecta, en definitiva, sobre todo a los que menos tienen, que se consumen toda su renta en pagar bienes que están alcanzados por IVA. Sí, todavía nos seguimos preguntando cómo un jubilado paga impuesto a las ganancias, ¿no? Resulta ilógico y hay números y consultas también que van llegando. A ver, Clara. 260.000, buen día, son los jubilados y pensionados en la Argentina que están alcanzados por ganancias. 100.000, de 100 a 130.000 son jubilados y pensionados nacionales por leyes generales, el resto son de leyes provinciales, previsionales provinciales y los de leyes de privilegio. Ahora, lo interesante sería preguntarle a Santiago, ¿por qué razón es tan difícil evaluar la posibilidad de que la mayoría de los jubilados y pensionados en la Argentina no tribute? Ayer hablábamos del tema de los jueces y cómo se trataba esta situación en otros países. Ahora, ¿qué pasa en otros países o en países de la región con los jubilados y pensionados? Yo lo que creo, no sé en otros países cómo lo están tratando actualmente. Lo que sí me parece que está claro, que un jubilado lo que tendría que tener es un mínimo más elevado. El proyecto de Massa lo propone con un mínimo de 60.000 pesos mensuales para los jubilados, porque evidentemente, si bien hay una devolución, digamos,
tengamos en cuenta que en su momento lo que hubo de cargas previsionales sobre los sueldos activos de aquellos que en su momento eran personas activas, Sí. activos de aquellos que en su momento eran personas activas, Sí. sobre eso no se tributa impuesto, con lo cual ahora se lo devuelven. Entonces, bueno, conceptualmente la idea es que es una ganancia. Lo que sucede, realmente es importante, la ganancia, a ver, dicen el sueldo no es ganancia. El sueldo depende qué sueldo. Un sueldo de 100.000 pesos por mes, ¿cómo que no es ganancia? Eso yo creo que es un eslogan Los sueldos, político. disculpe, los sueldos son iguales para todos. Es decir, que uno gane determinada cantidad de dinero le puede implicar que tenga que pagar un porcentaje. Ahora, que la mayoría de los trabajadores esté dejando 50% de su sueldo en impuestos, es una barbaridad. Eso, Eduardo, no sería así en ganancias a partir de esta reforma con motivo de la escala. A partir de la reforma que A propone partir el de gobierno. la reforma del gobierno con motivo de la escala. Bien. Si la escala se corrige, yo hice algún cálculo, por ejemplo, un soltero con un sueldo de 25.000 pesos Sí. estaría pagando más o menos 6.000 pesos de impuesto. Sobre ¿De impuesto? Anual. Sobre 300.000 que sería su retribución. Ajá. Está bien, ¿y cuánto? ¿Podemos cotejarlo con lo que paga hoy? No tengo el cálculo realizado, pero aproximadamente. sí, no hay duda, y yo creo que por lo menos estaría pagando la mitad. Pero habría que hacer el cálculo. Ahora, un casado, sí te lo puedo calcular más fácil, Sí. con 50.000 pesos de sueldo, Sí. estaría más o menos pagando 62.000 pesos de Al año. impuesto al año, Al año. que sería el 10% del total anual. Y hoy paga alguien que cobra 50.000 pesos, 3 por 5, 15. Paga muchísimo, paga en la tasa del 30-35%. Por eso, 3 Esto, por 5, Eduardo, 15 al año, estamos hablando de 150.000 pesos. Sí, Una por barbaridad. lo menos Con eso. respecto a las deducciones, por ejemplo, que ya no regirían, ¿cuáles Las serían? deducciones igual son muy bajas, las que no regirían, Sí. y depende de cada situación particular, porque eso depende de la edad de los hijos. Hoy en día se está siendo complicado por ahí algunos controles, por eso se ha dejado de lado la deducción del hijo de más de 18 años. Se supone que algún tipo de changa o ingreso obtiene. Si el ingreso que obtiene supera el mínimo no imponible, igual no podría ser deducido. Cónyuge tampoco puede ser deducido. El cónyuge, la verdad es que la gran mayoría de los cónyuges también trabajan. Acá en la Argentina no hay una unificación de los sueldos, de las rentas del matrimonio Sí. o de la pareja. Si la pareja y ¿Y si la pareja no trabajara? y bueno, si la pareja no trabajara, de todas maneras, aunque fuera pareja, no es cónyuge, si no es cónyuge oficial, hasta ahora tampoco se podía deducir el valor del cónyuge. De todas maneras, el valor del cónyuge es muy bajo en forma anual. Eduardo, está habiendo muchas consultas porque la Sí. gente quiere saber por qué ha bajado la edad de los hijos para la deducción y por qué el tema de padres, abuelos, Saben Valiente lo puede explicar mejor, pero es un tema que está muy asociado al sistema previsional por la Sin duda. cobertura que hoy tienen los mayores de edad y aparte porque quieren compensar la edad del cobro de asignaciones familiares, que son 18 años, es así, ¿no? La justificación en la exposición de motivos del decreto está vinculado absolutamente en forma directa a eso, y la verdad es que a mí lo que me parece que esto requiere una serie de cálculos que en este momento no Sí. tengo preparados y que habría que comparar con la situación anterior a nivel de detalle. A nivel general, creo que la tabla es buena, no es suficiente, sabemos que todo esto no es suficiente y el tema del déficit fiscal está condicionando muchísimo al gobierno y encima si ahora se le pide que contrate 1 millón de empleados públicos para mejorar la situación de fin de año, Marco, la emergencia ni social. hablar. Claro, Estamos ahora, digo, es buena, pero no es suficiente. dijo No usted. es suficiente, está es claro decir, que no esto es la base, porque uno ve los números, si podés volver a la otra imagen, y la verdad que es ilógico que estemos hablando mes a mes de cómo ha evolucionado el índice de precios, la inflación. Hablamos de que para no ser pobre necesitas ganar más de 14.000, 15.000 o 17.000 pesos. Y una persona con 4.000 pesos más, con 21.000 pesos, tiene que pagar, aunque sea 1 peso de impuesto a la ganancia. Eso resulta ilógico, es decir, para recuperar el terreno que perdieron los trabajadores, que perdimos todos, va a demandar mucho tiempo, porque si se actualiza un 15%, ya con la inflación proyectada para el año que viene, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Insisto en la postura de que no se debiera utilizar el régimen tributario de ganancias y mucho menos de las personas
desde el punto de vista político. Tendría que actualizarse en forma automática, como está previsto en la propia ley, con un índice serio. Acá el tema es que no se puede en estos momentos brindar mayores cambios de mínimos incrementados. No se puede hacer lo que propone el... Brindar mayores cambios de mínimos incrementados. ¿No se puede hacer lo que propone el Frente Renovador? ¿No es viable? Yo creo que no es viable a nivel de los montos y no estoy en la mirada fina de la economía porque soy un simple contador público, pero realmente creo que las arcas fiscales están muy vacías y el impuesto a las ganancias es necesario. Yo creo que las modificaciones se tienen que hacer y, por ejemplo, se tendría que permitir la deducción de las cuotas de las escuelas privadas. Por ejemplo. Esto no se hace. Alquileres también se mencionó. Bueno, alquileres está proponiendo Massa, considerar los alquileres de la casa habitación. Hace muchos años existía esa posibilidad, como lo que se llamó el artículo 100, que permitía que aquellos que compren una vivienda también tengan una deducción. Hoy hay una deducción de 20.000 pesos por los préstamos hipotecarios que ha quedado congelada desde hace muchos años. Una consulta con respecto a los jueces que hoy en día todavía no tributan ganancias. El gobierno ha investido nuevamente con esta iniciativa. Quiere que el año que viene, a partir del año que viene, obviamente pasando por el Congreso, que los jueces comiencen a tributar ganancias. Ahora, ¿esto marcaría alguna diferencia? ¿Serviría para que el resto de los que aportamos podamos aportar menos? ¿Podamos deducir menos? A ver, por lo pronto sería un buen ejemplo, ¿no? Sí. Eso está claro. Un acto de justicia. Pero ¿tendría injerencia, digo, en el monto? Digo, No sé mueve la balanza. Claro. ¿Cuántos jueces hay para que cambie el peso de la balanza en ese sentido, desde el punto de vista de la recaudación? Sería más no lo veo. de lo simbólico. Yo creo que es más el ejemplo que corresponde que sea, y que estoy plenamente de acuerdo, pero bueno, hay que resolver muchas cuestiones vinculadas a las retribuciones, los mismos diputados y senadores, es decir, me parece que hay que barajar y dar de vuelta en términos tributarios en general, con una reforma integral, insisto, donde se contemplen todas estas cosas y la razonabilidad del impuesto a las ganancias. Ya te digo, el mínimo de 20.000 pesos de intereses, que antes era plata anual para deducir cuando un préstamo hipotecario para comprar una vivienda, hoy es nada. Sí, Hace o sea, 7, 8 años era algo. Merece el sistema y todos los argentinos una actualización verdadera y después una actualización como la movilidad jubilatoria que sea automática. Tenemos que lograr la equidad y la razonabilidad que la acuñó la Corte Suprema de Justicia. Hoy hay muchas cuestiones tributarias que no son razonables y la gran mayoría no son equitativas. Insisto en los autónomos, ¿no? Santiago, estoy a esto de pedirle que se quede todo el día, porque digo, como hay novedades hora tras hora, ¿no? Tengo que hacer algunos blanqueos, Eduardo. Vamos a necesitar, lógicamente, de un tributarista siempre a mano. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Eduardo. Santiago Gracias Sáenz Valiente, aclarando muchas de las dudas que ya se van generando con el proyecto oficial y con la alternativa del Frente Renovador. 500.000 autónomos que son los grandes olvidados del sistema. Yo siempre los defiendo porque la ley no existe para los trabajadores. Están las arcas del Estado vacías, nos dijo Santiago. Están los bolsillos de los trabajadores también vacíos. Y los autónomos que se quedan siempre sin nada, porque son los grandes perjudicados. Así que hay muchos sectores que están pidiendo pistas en este sentido. A ver, Clara, investigan una millonaria estafa en la que está incluido el PAMI, en la que aparecen médicos, ¿sí?, que firmaron cosas que no tendrían que haber firmado, en la que también aparecen involucradas muchas farmacias. Ayer nos decía el doctor Arzubi, el fiscal, nos decía, hay farmacias que facturaban 25.000 pesos al mes y pasaron a facturar 1 millón de pesos. Esto no entra en la cabeza de ninguna persona que analice el estado de un local, de un comercio. Es decir, es una verdadera estafa y se está investigando todo lo actuado entre 2010 y 2015. ¿Es así, Clara? 1.872 millones de pesos en estafas contra el PAMI. Involucrados, bien lo decías vos, Eduardo, hace unos momentos, dueños de farmacias, médicos, y el eje son 130.000 jubilados, pensionados, afiliados del PAMI, fallecidos. Pasan las horas, se va conociendo más detalles de esta estafa contra el PAMI que da vergüenza. En instantes, más detalles. Atención, ahora en Segunda Mañana, nuevo operativo antidrogas, esta vez en Entre Ríos, en la terminal de micros, incautaron jabones con cocaína. Germán Mónaco. Fue un operativo realizado por la Policía Federal, un operativo que se realiza con bastante asiduidad
en las terminales de ómnibus en las provincias argentinas. Hasta allí llegó ese perro que vemos en imágenes, que se llama Rocco, y fue el encargado de descubrir este cargamento. ¿Qué hicieron? Cerca de las 4 de la tarde empezaron los operativos, paseaban al perro por las distintas dársenas.